Seguimos hablando del tema de Perú, muy importante para América Latina, las elecciones que habrá este próximo fin de semana. Anoche fue el último debate entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, los aspirantes finalistas al cargo de presidente. Fue un debate en el que hubo mucho de qué hablar, donde se habló fuerte y donde el tema de la seguridad y el narcotráfico destacó por la importancia que tienen ambos asuntos en el hemisferio, no nada más en México y en esta parte donde se habla mucho de narcotráfico y pandillas y todo eso, sino también todo el hemisferio existe realmente el problema. Y nos acompaña para hablar del asunto Eduardo Gamarra, el director general de New Link Research y también es profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Primero que nada, gracias por acompañarnos. Qué pena que se nos cayó la comunicación hace un momento, pero qué bueno que la hemos restablecido, señor Gamarra. Primero que nada, ¿qué lectura le da usted a lo que se dijo anoche en este debate, específicamente sobre narcotráfico y seguridad en el Perú? Bueno, lo interesante es que había mucha coincidencia entre los dos candidatos sobre el tema de seguridad, en gran medida porque presentaron yo diría, pocas cosas innovadoras. Por ejemplo, la señora Fujimori habló mucho de calles seguras, que es en gran medida muy similar, por ejemplo, a programas que ya se han implementado en otros lugares de la región. Hay un programa muy exitoso en República Dominicana, por ejemplo, que se llama Barrio Seguro. Han habido programas similares en Centroamérica y en Colombia. Y me pareció interesante porque de alguna manera refleja la influencia del ex alcalde de Nueva York, el señor Giuliani. El candidato Humala habló de reforma policial, pero hablaron básicamente de pagarle mejor a los policías y darles algo más de entrenamiento. Es decir, son recetas muy conocidas y que de alguna manera me parece que la problemática de seguridad en Perú es de una envergadura tal y de complejidad tal que con esas recetas ninguno de los dos, en mi opinión, va a tener éxito. ¿Cuál sería, en su opinión, el ingrediente que faltó en el debate a ambos candidatos en estos dos temas? Yo creo que uno tiene que ver de manera mucho más específica lo que implica reforma policial. Es decir, fijémonos simplemente en la situación que aconteció en el país vecino, en Ecuador, y hace también varios años en Bolivia, donde precisamente el hecho de no reformar la policía de una manera coherente y digamos de manera total, lleva a la policía no solo a tener un grado de corrupción enorme, sino eventualmente a convertirse en una amenaza al mismo Estado. Con los antecedentes que tienen ambos candidatos, Keiko Fujimori, por un lado, con su padre en la cárcel, implicado en delitos graves como de lesa humanidad, con una condena de 25 años en la cárcel, con el señor Ollanta Humala, con un historial de golpes políticos, ¿quién le ofrece una mejor imagen, una imagen más sólida al Perú para ser presidente en cuanto a seguridad en el próximo domingo? Bueno, esa es también una pregunta difícil de contestar porque en gran medida el candidato Humala, por ejemplo, trató de aprovechar el hecho de que es un ex militar, habló duro anoche, no dijo mano dura, pero fue él más que lo que había hecho la candidata Fujimori. Él habló de no a la impunidad, vinculó la corrupción y la impunidad a la inseguridad, algo que creo que lo tiene que trabajar un poquito mejor. Y creo que al menos internacionalmente lo que ha hecho la candidata Fujimori, especialmente de traer asesores extranjeros como el señor Giuliani, de alguna manera quizás crea una imagen de que ella tiene un programa mejor preparado para combatir la inseguridad pública. Asesores extranjeros son importantes, pero son solo una parte del ingrediente que necesitan para verdaderamente lidiar con el tema de la inseguridad. Porque al final de cuentas los asesores extranjeros vienen del extranjero y ¿qué tanto conocen realmente la problemática de un país, la problemática interna? Bueno, en mi opinión depende mucho de cuántos se involucren,
pero lamentablemente hay pocas empresas consultoras y pocos consultores que pueden quedarse a vivir en el país en donde están haciendo la consulta, y yo diría que en el caso del señor Giuliani, que ha tenido experiencias tanto en México como en países de Centroamérica, la crítica general ha sido que presentó programas muy interesantes, pero que no acompañó la implementación y sobre todo que cobró muy caro. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gamarra, por acompañarnos y por compartir con nosotros su visión del debate de anoche entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, los finalistas al cargo de presidente del Perú, estas elecciones que serán el próximo domingo.